Sega. Es una compañía de videojuegos multinacional japonesa, para el desarrollo y distribución de videojuegos. Sega también por un largo tiempo, fue desarrolladora de videoconsolas, en la época de los 90s. Consolas tan recordadas como la Sega Genesis, Saturn, y la última de ellas, la Dreamcast, que fue la que la llevó a un declive, obligándola a convertirse en una desarrolladora de videojuegos. Sega tuvo gran aceptación en Norteamérica, Europa, y hasta en Brasil, tras el lanzamiento de Sonic, en 1991 y superando brevemente a su principal competidora, Nintendo, en los Estados Unidos. Armándose una rivalidad histórica en el mundo de los videojuegos. Siendo un gran referente en cuanto a consolas retro se trata. A pedido de muchos, ya que por mucho tiempo, me pidieron que hablara sobre Sega y esta vez por fin pude terminar mi investigación a fondo de esta compañía. En este video, les llevaré al pasado, veremos curiosidades, secretos, datos interesantes, hasta contenido lost media de Sega, así como consolas nunca lanzadas, artes conceptuales, y de hablar si alguna vez, Sega, sería capaz de volver a la industria del videojuego, con una nueva consola. Así como el trasfondo de su historia, a través de los años. Para eso se ha creado este iceberg, espero y lo disfruten. Toda la información usada en este video es recolectada de diferentes fuentes de internet, las cuales mostraré en pantalla. Si hay algo que se me olvidó mencionar, o ya sea algo que se deba agregar en el video, te invito a dejar un aporte en la caja de comentarios. Todo será bien recibido. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal, la meta es llegar a más de 100.000 suscriptores, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. Origen de Sega. Los orígenes de Sega comienzan en 1940, cuando los empresarios estadounidenses, Martin Bromley, Irving Bromberg y James Humpert, fundaron Standard Games, en Honolulu, Hawái. El objetivo de esta primitiva Sega, era fabricar y distribuir máquinas arcade, para las distintas bases militares americanas. No sería hasta unos años más tarde, cuando, por problemas legales, los fundadores de la compañía tendrían que trasladar su empresa a Japón, allí, bajo el nombre de Service Games, que terminaría acortándose a Sega. No fue sino hasta los años 70, cuando la empresa se acuñaría ese nombre, pasándose a llamar Sega Enterprises. Y en 1973, lanzó su primer juego, llamado Pontron. Era el nacimiento de una de las más grandes compañías de videojuegos, en esos años. Tectoy. Tectoy, es una empresa brasileña de juguetes y electrónica con sede en Sao Paulo, Brasil, y fue una de las empresas responsables en popularizar las consolas de Sega, en ese país. Ya que, Tectoy, era conocida por producir, publicar y distribuir consolas y videojuegos de Sega. Sobre todo, la Master System, e incluso, llegó a superar a la propia Nintendo en Brasil, un caso inédito en el mundo de los videojuegos. Además de ello, para Brasil se crearon juegos exclusivos de la Master System, basados en diversos personajes populares en ese país, uno de ellos es el juego del Chapulín Colorado. También se rediseñaron la Sega Genesis, y las portátiles de la misma compañía. Un dato curioso, es que estas consolas se siguen fabricando, en la actualidad. El significado del Blast Processing. Uno de los famosos comerciales de Sega en los años 90 era el que se promocionara, el famoso Blast Processing, una gran adición al hardware que tenía la Sega Genesis, en los juegos que prometía Sega en la década de los 90, lo cual aceleraba los juegos, a su máxima potencia, a diferencia de los juegos de la Super Nintendo. El Blast Processing no era ni un chip, o una pieza de tecnología, solo eran apenas, dos palabras muy impresionantes, sin realmente algo de sentido. Podemos estar de acuerdo en que el modo en el que Sega lo promocionara, lo convierte en una mentira, que solo servía para atraer público a la Sega Genesis. Solo era una técnica, o más bien un truco, que podía hacerse con aquella máquina de 16 bits. De manera más específica, con el procesador de gráficos interno de la consola, llamado Yamaha M7-101 BDP.
Según estableció el propio Scott Bayliss, en el número 61 de la revista Retro Gamer, del año 2009, el Blast Processing es un truco que sirve para cambiar la paleta de colores en una Sega Genesis, de modo que es posible mostrar en pantalla alucinantes imágenes estáticas de 256 colores. No era más que un truco que usaban los desarrolladores, mas no algo físico en la consola. Una sabia estrategia de marketing, que sirvió para atraer nuevos fans de Sega. Sega PlayStation. Si bien es sabido que la Super Nintendo iba a tener su periférico de CD-ROM, con la ayuda de Sony, al final, esto no llegó a concretarse. Pero no todo el mundo sabe que Sony siguió buscando una compañía con quien pudiera hacer su proyecto de la PlayStation antes de que se convirtiera en una consola independiente. Tenemos que irnos hasta mediados de los años 80, Sony ni siquiera tenía una división de videojuegos, pero estaba metida en el negocio, gracias a la fabricación de diferentes chips para las consolas. De hecho, el chip de sonido de Super Nintendo era lo único en el que estaban involucrados en el mundo de los videojuegos, así como algún que otro componente de la Sega Genesis. Tras la ruptura con Nintendo, se establece una relación incluso más estrecha con Sega, tanto es así que ambas compañías comenzaron a trabajar juntas en el desarrollo de juegos para el añadido de la Genesis. Cada una de las compañías presentó la propuesta a sus divisiones japonesas, y aparentemente, Sony le dio luz verde al proyecto. Sega Japón en cambio, se negó rotundamente a la colaboración. No pensaban que Sony pudiese hacer hardware, y no entendían por qué iban a querer colaborar con otra compañía cuando hasta ese momento les había ido genial en solitario. Tom Kalinske, el exdirector ejecutivo, explicaba que Sega hacía juegos mucho mejores que Sony, por lo que probablemente iban a salir ganando, ya que sus títulos generarían muchos más beneficios, y las pérdidas derivadas del hardware se dividirían entre ambas partes. Sega Japón siguió su rumbo, y acabó lanzando Sega Saturn en 1994, entre 2 y 3 años después de rechazar la colaboración con Sony. Sony, después de verse rechazada por dos de las compañías más grandes de la industria, se centró en continuar con su consola en solitario, y tan solo un par de semanas, hizo lo propio con su PS1. La historia hubiera sido completamente diferente si Sega Japón trabajaba en conjunto con Sony. Aunque, en Japón, Sony sí lanzó una consola de Sega Genesis, siendo una consola híbrida incluida en un equipo de sonido. El 1 de septiembre de 1994, Sony lanzaba al mercado su Aiwa Mega CD por 45.000 yenes. Un equipo de sonido notablemente más caro de lo que luego costaría una PS1, siendo notablemente la primera consola lanzada por Sony. La consola híbrida, también era conocida como Aiwa CSD GM1. Era el típico equipo de sonido compacto, que muchos teníamos por casa en los 90, para escuchar discos y cintas de cassette, pero tenía una particularidad especial, también era compatible con cartuchos de la Sega Genesis, y el Sega CD. Es muy raro toparse con una de ellas hoy en día, y las unidades que son encontradas, son utilizadas en subastas, a precios exorbitantes. Y que ha ascendido hasta los $16.000 en el caso de unidades completas. No solo es una de las Genesis más raras y exclusivas jamás creadas, también es, por apenas 3 meses de diferencia, la primera consola que lanzó Sony, incluso precediendo a la primera PS1. Se podría decir que es lo más cercano que tuvimos a una Sega CD, hecha por Sony. Michael Jackson y Sega. Michael Jackson siempre tuvo un vínculo muy especial con la industria de los videojuegos, en especial, con Sega, sin olvidarnos de mencionar a las 3 entregas de Michael Jackson's Moonwalker, una serie de juegos para DOS, arcades, y Sega Genesis, en los que el rey del pop, era el protagonista, y además, era diseñador y compositor de ellos. Basados en la película del mismo nombre, Moonwalker, eran juegos de acción y scroll horizontal en los que intentábamos rescatar, por medio de la música y el baile, a varios jóvenes, de las garras del temible Mr. Big. Además, el cantante siempre se reconoció como seguidor de Sonic en las entrevistas, y no son pocas las fotos que hay con él visitando las oficinas de Sega en Japón, imágenes en las que se le ve junto a personalidades de la industria del videojuego. Con semejante relación tan estrecha entre el rey del pop y Sega, se da a conocer la famosa leyenda urbana, que estuvo en internet por muchos años, sobre si estuvo o no involucrado en la banda sonora del Sonic 3.
Aunque en el juego, este no salía en los créditos, no fueron pocos los usuarios que encontraron parecidos entre canciones del genio como Jam, y melodías del juego como Carnival Night, así como la música de los créditos del Sonic 3. Estas comparativas no fueron la única pista que llevó a la gente a pensar en dicha posibilidad, con muchas canciones del mismo álbum, History, de 1995. ¿Es que acaso habían trabajado en secreto junto a Michael en el juego? Responsables del erizo en esos años, como Roger Hector, tuvieron que explicar en el año 2006 que si bien habían intentado colaborar con Michael, al final, Sega había desechado todas las creaciones del artista. En el artículo, Michael Jackson, The Video Game Conspiracy, en él se acaban recogiendo unas declaraciones de Brad Buxter, en las que este asegura que Jackson acabó insatisfecho de su trabajo y retiró su nombre de los créditos del juego, y Sega, como contraataque, aseguró haberlo desechado todo, una mentira, ya que si se incluyó algo de su música en el Sonic 3. El artículo, basándose en decenas de investigaciones, decía que, al comprimir la música, para darle más espacio a los gráficos, hizo que Michael se enfadara, y decidió borrarse del proyecto, pues habían tenido que recortar pistas del cantante. Además de los escándalos que surgían en esos años, que rodeaban al músico, poco antes de la salida del juego, vieron en ello la excusa perfecta para romper relaciones y evitar así cualquier vínculo con el rey del pop. El mismo Yuji Naka lo confirmó en 2022, mediante un tuit en X, que la música original lo había hecho Michael Jackson, y que Sega, al final, lo había utilizado. Aunque la relación entre Sega y el rey del pop no llegaron a deshacerse del todo, dado que se le hizo un pequeño cameo, en el juego Space Channel 5, de la Dreamcast, y su secuela Space Channel 5 Parte 2, donde Michael aparece como un personaje ficticio, llamado Space Michael, cuya imagen y voz, son proporcionadas por él mismo. En ambos juegos, este habla en inglés, que está subtitulado al japonés, en la versión japonesa. Genesis hace lo que Nintendo no. Genesis 2, What Nintendo Don't, es un eslogan usado en los comerciales de Sega, en los años 90, época donde una feroz batalla se libró en el mundo de los videojuegos. Dos gigantes de la industria, Nintendo y Sega, se enfrentaron en una guerra de consolas que no solo capturó la atención de los jugadores, sino que también dejó una marca importante en la historia de la industria. Y esto se refleja en los comerciales que sacaba Sega, cada uno más polémico que el otro, donde incluso, se mencionaba a la competencia por nombre, además, que se comparaba la potencia gráfica de cada una de las consolas. Nintendo también llegaba a responder en menor medida. Pero en la mayoría de comerciales de Sega, se llegaba a resaltar la dura competencia que se vivía en los 90s. Sin lugar a dudas, fue la época dorada de los videojuegos. Sega apoya fangames. Cada vez son más los fangames realizados en internet, de diversos juegos, programadores independientes, que intentan hacer su propio juego, en ocasiones, intentando homenajear alguna franquicia en concreto. Muchos de ellos son proyectos hechos con mucha dedicación, de fans para fans, pero diversas compañías van en contra de ellos, ya que protegen demasiado a su IP. Si estás dispuesto a crear tu propio juego en sí, no creo que haya problemas, pero, si decides utilizar a una franquicia de videojuego existente para ello, puede que a ciertas compañías esto no les haga mucha gracia. Y nada más ni menos hablamos de Nintendo, conocido por su extremo proteccionismo a sus franquicias, por ejemplo, en repetidas veces, eliminó fangames de muchos juegos de Mario, y obstaculizó el trabajo de los fans que no respeten sus normas de derechos de autor. En el caso de Sega, esto no es así, y eso lo demostró en la cuenta oficial de Sonic, en la plataforma X, donde Sega declara lo siguiente: continúen creando grandes cosas, fans de Sonic. Algo que, obviamente, emocionó mucho a los fans, con diferentes respuestas de fans muy contentos, haciendo comparaciones a la misma Nintendo y su excesivo proteccionismo de sus IP, comparándolo con Sega, de cómo este permite estos tipos de proyectos, sin amenazas, apoyando a la comunidad del erizo azul, a crear nuevo contenido. No cabe duda que Sega hace lo que Nintendo no. Nombres y logos diferentes por región. Las consolas de Sega se han caracterizado por tener diferentes nombres, logotipos, y hasta diseños por región. Por ejemplo, la consola más popular de Sega, hablamos de la Sega Genesis, nombre utilizado en la versión americana, que salió en Estados Unidos y Canadá. En Europa se le conoce como la Sega Mega Drive, este último sería el nombre original de la consola, ya que también en Japón se le conoce con ese mismo nombre.
El porqué del cambio de nombre de la Mega Drive a Genesis es un tanto desconocido, pero se especulan muchas teorías en internet. En una se dice, que se llamó Genesis en América, debido a problemas de marcas comerciales, o que podría causar algún tipo de confusión. Otra teoría dice, que a David Osen, cofundador de Sega, no le gustó el nombre Mega Drive y por eso lo cambiaron, por Genesis. La teoría más aceptada, es la que nos cuenta que, en esos años, existía una empresa llamada Mega Drive Systems, la cual, fabricaba algún tipo de hardware informático, construían PC, o diseñaban y fabricaban hardware original. Así que simplemente el nombre ya estaba utilizado. En cuanto a la Sega Saturn, no hay muchas diferencias aparte del diseño de estas. La versión americana y europea, es de color negro, y la blanca es japonesa. Cabe mencionar que algunas versiones incluían este horrendo mando, llamado el controlador 3D. Como su nombre lo indica, era para juegos en 3D, que rápidamente se volvían populares en esta consola. El cual, parece un plato enorme con botones tan separados. No me imagino que alguien con manos pequeñas pueda usar esto. Cabe mencionar que existió un modelo Hitachi de la Saturn, el cual, es el modelo más raro de esta consola, lanzada solo en Japón. Además de también incluir una pantalla LCD, por parte de la empresa JBC. Su producción fue descontinuada relativamente temprana. Otra cosa que los diferenciaba, eran los estuches de los juegos, los cuales en las versiones del resto del mundo eran grandes, mientras que en la japonesa, eran pequeños, los comúnmente usados en discos de música. Algo que no fue del agrado de muchos, dado a que ocupaban más espacio en las estanterías, a diferencia de los juegos japoneses. En cuanto a la Dreamcast, también posee diferencias regionales, en el color del logo. La Dreamcast japonesa es de color naranja, la americana pasó a ser de color rojo, mientras que la europea, es de color azul. En cuanto al cambio de color en la versión americana, no hay muchas teorías al respecto, quizás el color rojo sea más atractivo para los americanos. Ahora, en cuanto a la versión europea tiene una razón, y es debido a la empresa alemana, Tíbola, el cual tiene un logotipo con un remolino naranja, que parece ser la razón principal sobre por qué el logotipo de Dreamcast, se cambió a azul en Europa. Aunque el LED de encendido sigue siendo naranja, lo que desentona un poco. Muchos fans en internet armaron teorías de cómo estos tres colores, hacen referencia a personajes de Sonic. Aunque son meras especulaciones, o coincidencia, las consolas que no poseen tantos cambios, son la Sega Master System y la Sega Game Gear. Lo único que se puede decir de ellas, es que existen versiones exclusivas en el mercado brasileño, así como rediseños, como la Master System Super Compact, o hasta una versión femenina. Todas son unas rarezas hoy en día. VMU. El VMU, acrónimo de Visual Memory Unit, unidad de memoria visual, es la tarjeta de memoria de la Sega Dreamcast. Aunque su funcionalidad básica sea la de dispositivo de almacenamiento extraíble, la VMU tiene otras funciones. Sirve como una segunda pantalla de ayuda durante el juego, mostrando mapas y otras cosas. Además que puede actuar como una consola independiente de la Dreamcast, inspirado en la Pocket Station, de la PS1. En Europa la VMU, se llama sencillamente VM, abreviatura de Visual Memory. Varios juegos de la Dreamcast incluyen minijuegos que pueden ser cargados en la VMU. La serie de juegos Sonic Adventure incluyen el minijuego Chao Adventure, una especie de clon del Tamagotchi, que podrían ser jugados en esta mini consola. Como curiosidad, se podían conectar dos VMU entre ellas, para así poder compartir información, sin necesidad de la Dreamcast. Nomad. La Nomad, también conocida como la Genesis Nomad, o simplemente, Nomad, es una consola portátil de Sega lanzada, solo en América, en octubre de 1995. Perteneciente a la quinta generación de consolas, es la sucesora de la Game Gear. Y compitió contra la Gamecom, y la Game Boy Color de Nintendo. La Nomad es una Sega Genesis portable, y no hay juegos creados exclusivamente para ella. También podría conectarse al televisor a través de un puerto de video. Así que podría decirse que fue la primera consola portátil híbrida, precediendo muchos años antes de la Nintendo Switch. Diseñada a partir de la Mega Jet, una versión portátil de la consola doméstica, diseñada para usarse en vuelos de línea aérea, solo en Japón. Tuvo una vida útil corta, entre 1995 y 2000. Se vendió exclusivamente en América, y además de eso, posee bloqueo regional.
El enfoque de Sega de la Sega Saturn dejó al Nomad con poco soporte y era incompatible con varios periféricos del Genesis, incluido el Power Base Converter, Sega CDI 32X, pero era compatible con juegos sin licencia, y hasta piratas. Se vendieron alrededor de 1 millón de unidades y se considera un fracaso comercial pese al éxito que tuvo su antecesora. La pobre duración de la batería, el mal momento en el mercado y su precio, fue lo que mataron a esta consola portátil. Lo que pretendía Sega con esta consola, era extender la vida útil de la Genesis, lo cual no llegó a realizarse. Y para colmo, había problemas de compatibilidad con ciertos juegos. La lista no es tan extensa, pero lo que podemos resaltar, son el Sonic 1, y el Streets of Rage, que se pueden solucionar jugándolo en cartuchos de recopilaciones. X-Men no es totalmente compatible con el Nomad, dado que en un momento del juego, se debe reiniciar la consola para continuar, pero el Nomad carece del botón de reset. Se rumorea que en un momento, Sega Venus sería el nombre original de esta consola, nombre que se le conocía cuando estuvo en desarrollo. En esos años, Sega usaba nombres de planetas del sistema solar, para nombres de proyectos de nuevas consolas, cosa que veremos más adelante. Venus iba a ser una consola con sus propios juegos, con una pantalla táctil, años antes de que el concepto fuera introducido en el Gamecom, de Tiger Electronics. En ese momento, se pensó que la fabricación de una portátil que utilizara esta tecnología sería muy excesivo, por lo que la idea se descartó a favor de una Genesis portátil. Y el resto, es historia. Nivel 2. Sega Channel. El Sega Channel, es un servicio de juegos en línea descontinuado, creado por Sega, para la consola de videojuegos Sega Genesis, que sirvió como un servicio en línea donde se podían bajar nuevo contenido para la consola, así como mirar noticias, y lanzamiento de futuros juegos, todo desde la comodidad de tu Sega Genesis. Lanzado el 14 de diciembre de 1994, el Sega Channel fue proporcionado al público por TCI y Time Warner Cable, a través de servicios de televisión por cable coaxial, siendo un servicio de paga mensual. Sega Channel duró hasta el 31 de julio de 1998, funcionando 3 años, después del lanzamiento de la Sega Saturn. El servicio sería criticado por algunas personas, por su lanzamiento en un momento inoportuno, cuando la consola estaba en sus últimos años de vida, pero sobre todo, por su alto costo de suscripción. Además, Sega Channel ha sido reconocido por sus innovaciones en el contenido online, muy adelantado a su época, y su impacto en los servicios en línea. Los juegos para el servicio incluyeron juegos desarrollados por Sega, como Sonic y Knuckles, Eternal Champions, Space Harrier 2. Y de terceros, como Bouncy 2 y Aladdin. El juego más recordado de este servicio, es Mega Man DAO Wily Wars, un remake de los 3 primeros juegos de Mega Man para la Sega Genesis, exclusivo de América, y que en territorio europeo, este sí llegó a salir en formato de cartucho. Además de juegos y demos, Sega Channel también tenía otras funciones, se podía acceder directamente a trucos para juegos, así como a las sugerencias y recomendaciones, por parte de la misma Sega. En fin, todo lo que encontrarías en un servicio online en la actualidad, pero exclusivo de Sega. El cántico de Sega. El cántico de Sega, ya saben, el Sega es la voz que se escucha cuando se muestra el logotipo de Sega, sobre una pantalla blanca. Principalmente, es usado en los juegos de Sonic. El primer uso conocido de la melodía se remonta a 1983, en anuncios de televisión japoneses relacionados con la SG-1000, la predecesora de la Master System. A partir de ese momento, se utilizó prácticamente en toda la publicidad de Sega, aunque consolas como la Sega Saturn, en menor medida. Además, se sabe que este cántico ha asustado a muchos espectadores, según algunos testimonios, los que dicen haberlo oído en su tiempo. El cántico fue reemplazado oficialmente por uno nuevo en 2005 y luego nuevamente en 2014, en América. Además de haber una variación, usada en comerciales. Sin embargo, la versión de 1983 continuó apareciendo en los juegos de Sonic y es posiblemente la más reconocida. Una curiosidad del cántico, es que en el primer juego de Sonic, este ocupaba un octavo del total del juego, siendo más grande, incluso, que zonas en el juego. SegaNet.
SegaNet fue un servicio de internet proporcionado por Sega para las consolas Sega Saturn y la Sega Dreamcast. A diferencia de otros servicios en línea, el usuario no se conectaba a un servidor central, sino que le indicaba al módem conectado en la ranura de cartucho de la Saturn que llamara a la persona con la que se deseaba jugar. En la era de la Dreamcast, el servicio duró muy poco. Estaba orientado a los juegos en línea basados en acceso telefónico en la consola Dreamcast. Fue un reemplazo del servicio de juegos en línea original de Sega, solo para PC, llamado GeaNet, y fue bastante popular cuando se lanzó el 10 de septiembre de 2000. A diferencia del anterior para la Saturn, los servidores de juegos se conectaban directamente a la red interna de SegaNet, lo que proporciona una latencia de conexión muy baja entre las consolas, junto con el acceso a Internet estándar. SegaNet ofreció inicialmente un descuento de $200 por un contrato de 2 años, para fomentar las ventas de la Dreamcast. A pesar de ello, las ventas siguieron bajando, y en julio de 2001, Sega anunció que suspendería el servicio, lo que hizo que SegaNet sea uno de los servicios en línea de más corta duración en el mundo de los videojuegos, con 11 meses en plena actividad. Rankles. Rankles la Nutria, es una broma, por parte de Sega, que, supuestamente, era un personaje secreto del juego de Sonic 3 y Knuckles. En la página 70 del número 11, de la versión británica de la revista Sega Magazine, se publicó un artículo en el que se afirmaba que había un personaje secreto oculto en Sonic y Knuckles. Este personaje era Rankles, la nutria verde con tobillos brillantes de gran tamaño, y el compañero de Knuckles. La revista prometió $1 millón a la primera persona que fotografiara a Rankles en el juego. Al final del artículo, admiten que Rankles era un personaje puramente ficticio, y que no existía en el juego, pero muchos jugadores jóvenes no leyeron la publicación completa. Esto llevó a una leyenda urbana, sobre cómo desbloquear a Rankles. De hecho, está claro que el dibujo de Rankles, no era más que un cambio de color verde de Knuckles, con menos púas, pies gordos, y sin púas en los puños. Se notaba que era un montaje a leguas, pero muchos cayeron en esta vil broma, por parte de Sega. Sega Saturn. La Sega Saturn es una consola de videojuegos que fue lanzada al mercado en el año 2010. Años después de la Dreamcast. Fue desarrollada por Sega. Muchos pensaron en la época, que sería una consola de nueva generación de Sega, pero en realidad esto no es el caso. Esta consola se comercializó principalmente, en el Reino Unido, aunque también estuvo disponible en otros mercados. Tenía un aspecto de Wii, así como sus mandos, que son inspirados de aquella consola de Nintendo. La Sega Saturn es una consola plug and play, lo que significa que está diseñada para ser fácil de usar, sin necesidad de complicadas configuraciones o instalaciones. Se conectaba directamente al televisor, y estaba lista para jugar. La idea detrás de la Sega Saturn era ofrecer una experiencia de juego simple y accesible, especialmente para aquellos que no están familiarizados con las consolas de videojuegos más tradicionales. La consola incluía una variedad de juegos preinstalados, que abarcaban diferentes géneros y estilos de juego. Estos juegos podrían ser tanto clásicos de Sega como títulos de sus consolas anteriores. Algunas de las franquicias emblemáticas de Sega que se incluyeron fueron Sonic, Alex Kidd, y muchos otros. Sega VR. El Sega VR, es un casco de realidad virtual nunca lanzado por Sega, desarrollado a principios de los años 90. Siendo la competencia directa de la Virtual Boy de Nintendo. Se planeó como un periférico adicional para la Sega Genesis y solo se exhibió públicamente en varias ferias y exposiciones de videojuegos. Pero su lanzamiento se pospuso varias veces, y luego se canceló por completo, después de que Sega se topara con problemas en el desarrollo. Se estima que al menos 4 juegos se estaban desarrollando para el periférico, antes de su cancelación. El Sega VR tendría un costo de $200, y se publicitaba como la puerta a una experiencia inmersiva en un universo 3D. Según palabras de los desarrolladores, Sega VR envolvería los sentidos en 360 grados de pura experiencia de juego. Imagina el juego sucediendo a tu alrededor, llenando tus ojos y oídos, afirmaba uno de los mensajes incluidos en el primer catálogo promocional. Se desarrollaron varios prototipos, que incluían 2 pantallas LCD en el visor, sensores de seguimiento de la cabeza, y auriculares con sonido estéreo. Este conjunto de tecnologías serían las encargadas de ofrecer a los usuarios una profunda sensación de inmersión.
Pero en los primeros testeos que se hicieron del Sega VR, se dice que causaba mareos, dolores de cabeza, y otras cosas que incomodaban a los usuarios. Además que se consideraba muy realista para la época. La Sega VR sería cancelado silenciosamente, para nunca más volver a ver la luz. Sega Activator. La Sega Activator es un control de videojuego lanzado para la Sega Genesis, a mediados de la década de 1990. Se trata de un controlador octagonal que se pone en el suelo, y utiliza rayos infrarrojos para capturar los movimientos, actuando como un sustituto supuestamente más inmersivo de un control de la Genesis, y a diferencia del VR, este sí fue lanzado al mercado. Y es otro de esos experimentos de Sega, con la realidad virtual, muy de moda en la segunda mitad de los años 90. La Sega Activator fue desarrollada por Interactive Light, para Sega of America, aunque también fue traído a Brasil por Tectoy. Sega of America comercializó la Sega Activator como un simulador de artes marciales, alegando que mejoraba la experiencia de los juegos de lucha, como Eternal Champions, uno de los pocos juegos diseñados para el Activator. En realidad, causaba lo contrario, muchos juegos como el Mortal Kombat y Comic Zone, eran más difíciles de jugar con una Sega Activator, y muchos juegos que se basan en reacciones rápidas, no son adecuados para este tipo de periférico en absoluto. Además, que la luz del Sega Activator, es fácilmente distorsionado por un techo que no es plano, u obstrucciones tales como vigas de la casa, ventilador de techo, o una lámpara. Como resultado, el Activator no vio mucho éxito comercial y fue retirado pocos meses después de su lanzamiento. Sega Tera Drive. El Tera Drive es un sistema compatible con PSLVM, con un Sega Genesis/Mega Drive integrada. Desarrollado por Sega y fabricado por IBM en 1991. Tera Drive permitió que los juegos de Genesis se jugaran al mismo tiempo que se usa la PC, ya que es posible que la Mega Drive, y el hardware de la PC, interactúen entre sí. El sistema solo se lanzó en Japón, ya que Sega esperaba que la integración de la entonces popular consola Mega Drive, en una PC, atraería a clientes potenciales que desearan comprar una PC. El sistema fracasó comercialmente, dado a que más parecía una PC personal que una Mega Drive, además de su escasa publicidad en el mercado. Más que nada, este aparato era más una curiosidad que otra cosa. Katana. Siguiendo con las computadoras de Sega, Katana fue el nombre del kit de desarrollo oficial de Sega para Dreamcast, cuyo nombre en código es Katana. Es un emulador de Dreamcast de hardware completo que se conecta a una computadora PC, o Mac, y puede ejecutar cualquier juego que cargues en él. Los kits de desarrollo de Katana son objetos de coleccionistas muy valiosos, no solo por su rareza, sino por el posible contenido que poseen. En algunas situaciones se han encontrado prototipos o juegos inéditos almacenados en discos duros de Katana, filtrados de algún kit de desarrollo encontrados. Segata Sanshiro. Segata Sanshiro, es quizás el personaje más mítico de la historia de la publicidad de videojuegos, gracias a la campaña de Sega a finales de los 90. Sega usó el personaje de Segata Sanshiro, gracias al fácil juego de palabras de su nombre con su grito de guerra, que era el eslogan de dicha campaña de finales de los 90, que decía, Sega Saturn, Shiro. Traducido como juega a Sega Saturn. En resumen, Segata era un experto en artes marciales que era un alter ego, interpretado por Hiroshi Fujioka, que solía hacer uso de sus habilidades sobrehumanas para darles su merecido, a quienes no conocían, o no usaban los videojuegos de Sega. La figura de Segata Sanshiro no era, ni mucho menos la única forma que tenía Sega de evidenciar que hacían lo que fuera para promocionar la Sega Saturn. El personaje es recordado por sus distintos comerciales muy bizarros, que fácilmente podían haber estado en el iceberg de comerciales raros y perturbadores, pero en sí, lo que hace especial a este personaje, es que al final, terminó sacrificándose por Sega, cuando la compañía iba a ser atacada por un gran misil. Y así, dándonos una triste despedida del buen Segata. Hoy en día es un personaje de culto en Sega, y no es de esperar que haya salido en diversos cameos en distintos videojuegos, incluso teniendo su propio videojuego llamado Segata Sanshiro Shinken Yuji, que son una colección de minijuegos, donde controlamos a esta leyenda viviente atravesando diferentes pruebas a lo largo de su entrenamiento, para proteger Sega. No cabe duda que Segata Sanshiro formó parte de una época de Sega, cuando la compañía no pasaba por su mejor momento. Sega Gaga.
Sega Gaga es un videojuego de rol y simulación, desarrollado por Hitmaker, y publicado por Sega para la Dreamcast, solo en Japón, en 2001. Descrito como una simulación de la compañía Sega, el jugador toma el control de Sega Taro, quien debe ayudar a salvar a una Sega en dificultades de perder ante su rival Dogma, que posee el 97% del mercado de consolas. Prácticamente, parodiando la guerra de consolas en ese tiempo. El juego implica luchar contra empleados y otros personajes en varios estudios de desarrollo de Sega, algunos de ellos, tomados de franquicias de juegos de Sega más antiguos, como Alex Kidd, que está como recepcionista en una tienda de videojuegos. Presenta muchas referencias irónicas a Sega y la industria de los videojuegos, particularmente a Sony, y su consola PS2, muy exitosa en su tiempo. Sega Gaga recibió una recepción positiva por parte de los críticos, que lo elogiaron por su humor, su jugabilidad y su naturaleza bizarra, además de por su uso de varias franquicias de Sega y por parodiar la propia industria. Es uno de los últimos juegos lanzados para el sistema, publicado 2 días antes de la descontinuación de la Dreamcast. Sega tiene los videojuegos más raros que he visto, y si piensan que lo han visto todo, se equivocan, todavía veremos casos aún más raros. Sinceramente, un caso curioso en el mundo de los videojuegos. Sega Neptune. Siguiendo con las consolas canceladas de Sega, mostrado en el video de Sega Japón y su cronología de consolas, la Sega Neptune era una consola, 2 en 1, que combinaba la Sega Genesis y 32X, anunciada por Sega, pero que nunca se lanzó al público. Algunas fuentes afirman que el nombre que se pretendía dar a la consola en Norteamérica era Genesis 32X System, aunque esto no estaría confirmado. Sega en aquellos años, había admitido lo cara y problemática que era la 32X, por lo que decidió hacer una versión combinada de la Mega Drive y 32X, que les pareció una mejor idea. Sin embargo, cuando salió el prototipo de la Neptune, la Sega Saturn ya estaba lista para su lanzamiento. Sega pensó que los jugadores no estarían interesados en la Sega Neptune si se hubiera lanzado, por lo que el proyecto se descartó. Supuestamente, los planes para la consola también incluían la posibilidad de reproducir títulos de la Sega CD. Nada más piénsenlo, sacar esta consola sería redundante, no solo Sega quería seguir extendiendo, una y otra vez, la vida de la Genesis, como si ya no lo hubiera hecho con sus accesorios, sino que sería una nueva consola de una antigua generación. Mala idea por parte de Sega, es más, la 32X debió ser una consola aparte, como la Neptune, en vez de ser un periférico de la Mega Drive. Y como un dato curioso, esta chica que ven aquí, sí, les suena familiar, ¿verdad? Está basada en esta consola cancelada de Sega, la Neptune. Por si quieren conocer algo más del lore de ella. Ahora, justo al momento de la producción de este video, he visto en muchas publicaciones de noticias de videojuegos, que en Brasil se lanzaría una consola basada en la Neptune, llamada, la GF1 Neptune. Donde los juegos andaran a través de la tecnología, FPGA, por lo que solo se tratara de emulación. Es una buena forma de reciclar uno de los tantos proyectos descartados por Sega. Sega Hard Girls. Sega Hard Girls es un proyecto multimedia japonés producido como una colaboración entre ASCII Media Works y Sega. El proyecto reimagina varias consolas de Sega, como diosas en forma de chicas, muy al estilo anime. Se hizo una adaptación para televisión, que se emitió en Japón entre octubre y diciembre de 2014. Por ejemplo, aquí tenemos las chicas que representan diversas consolas de Sega, como la Dreamcast, Sega Saturn, Mega Drive/Genesis, Game Gear, SG-1000, Master System, Mega CD, 32X, entre otras. Es muy parecido al concepto de Hyperdimension Neptunia, donde consolas de videojuegos son representadas en forma de chicas, y curiosamente hasta se hizo un videojuego crossover con la franquicia antes mencionada. Llamado, Super Dimension Neptunia vs Sega Hard Girls, que se lanzó para la PS Vita, en Japón en noviembre de 2015, y en América y Europa en octubre de 2016. Esta Sega y sus juegos raros. Nivel 3. Shenmue. Shenmue es un videojuego para la Dreamcast, que fue lanzado en 1999 en Japón y en el 2000 en Estados Unidos por Sega, y su grupo, AM2, dirigido por Yu Suzuki.
El juego ocupaba 4G de ROMs, que es el tipo de almacenamiento que usaba la Dreamcast, e incorporaba un sistema de juego bastante innovador denominado Free Full Reactive Ice Entertainment, que permitía al jugador interactuar fácilmente con un entorno de juego muy parecido a la vida real. El jugador puede mantener una vida real a través del personaje en una serie de localizaciones tomadas de lugares reales en Yokosuka, Japón, y experimentar decisiones personales, cambios de tiempo climatológico, etc., mientras sigue el hilo argumental del juego. En un principio, el juego iba a ser llamado Virtua Fighter RPG, e iba a ser un spin-off de esta franquicia, protagonizado por Akira, e iba a ser lanzado para la Saturn, pero una serie de cambios hicieron que el proyecto tomara un rumbo más ambicioso, así cambiando prácticamente todo, volviéndose una franquicia independiente. A pesar de las excelentes críticas de la industria y los jugadores, las ventas de Shenmue fueron decepcionantes. Para empeorar las cosas, los costes de desarrollo fueron tan elevados, tanto es así, que se calcula que de $70 millones, cifra récord en su momento, que para que Sega obtuviera beneficios, cada poseedor de una Dreamcast, tendría que haber comprado 2 copias del juego. Shenmue es el cuarto juego más vendido de la Dreamcast, y uno de los 6 juegos que vendió más de 1 millón de unidades. El juego eventualmente sería exclusivo de Xbox, luego del cese de la producción de consolas de Sega. Sega Titan. Sega Titan Video Game System, abreviado oficialmente como STB, fue una placa base de sistemas arcades lanzada por Sega, en 1995. Pero a diferencia de otras placas basadas en especificaciones personalizadas, esta se basa en el hardware de la consola Sega Saturn. Sin embargo, la STB usaba memorias ROM para sus juegos, en lugar de CD-ROM. En otras palabras, la STB era una Sega Saturn con cartuchos. La mayoría de los títulos de la STB eran exclusivos de Japón, pero una excepción notable fue Dynamite Deka, que se llevó a América con el nombre de Die Hard Arcade. Debido a las especificaciones de hardware compartidas entre la STB y la Saturn, se lanzaron ports de juegos de la STB para la Saturn, porteados de manera muy precisa, dado que comparten hardware. Pepsi-Man en Fighting Vipers. Pepsi-Man, la mascota japonesa de Pepsi, más conocido por debutar en el juego del mismo nombre, de la PS1. Este personaje aparece en el juego de Fighting Vipers para la Saturn, exclusivo de la versión japonesa. Además de ello, la versión japonesa estaba repleta de publicidad de la marca Pepsi. Sega no pudo obtener la licencia para mostrar la marca en el resto de las versiones, y estas tampoco incluían a Pepsi-Man. Pero eso no es lo más curioso de esto, sino que, la manera de desbloquear este personaje también es muy rara, ya que para desbloquearlo en el juego, tenías que perder un combate, literalmente no tenías que hacer nada, y listo. Nunca he visto algo así, perder para desbloquear a un personaje. Probablemente sea el truco más fácil de la historia de los videojuegos. Project Diva. Project Diva, es una serie de juegos de ritmo, creados por Sega, y Krypton Future Media, para las consolas de Sony, y también una participación en la Switch de Nintendo, presentando a la idol virtual, Hatsune Miku. Que a estas alturas, no creo que necesite de mucha presentación, ya que es muy conocida en internet. Ya saben, la personaje que muchos piensan que es de un anime, la cual no lo es. Pero igual un pequeño resumen. Es una especie de idol virtual creada para el sintonizador desarrollado por Yamaha, llamado Vocaloid, que es una especie de Loquendo japonés. Aquí un ejemplo. Y no solo ella, también hay más personajes de Vocaloid. Hatsune Miku ha protagonizado esta saga de videojuegos, y todos ellos han sido desarrollados por Sega. Desde su primer lanzamiento para la PSP, la franquicia ha sido muy popular entre los fanáticos de la idol. Entre los videojuegos que salieron, están un juego de arcade, un juego de realidad virtual, publicidad en campeonatos automovilísticos en Japón, así es, literalmente, de todo. La franquicia Project Diva es una de las más antiguas de Sega y una de las pocas que aún tiene juegos en desarrollo. Miku se ha convertido en una de las mascotas de Sega, así como junto con sus compañeros Vocaloids de Krypton, en un personaje oficial y protegido por los derechos de autor de Sega.
Se han hecho varias referencias a otras franquicias de Sega en la serie, y la propia Miku ha hecho crossover con otras franquicias de Sega. Por ejemplo, en el juego, Hatsune Miku Project Diva 2, uno de los objetos desbloqueables, que también es el favorito de Rin Kagamine, es el martillo Pico Pico, el arma característica de Amy Rose, de la franquicia de Sonic. O por ejemplo en el Project Diva Extender, Miku puede vestirse con un disfraz de Sonic, a manera de celebración del 20 aniversario de la mascota de Sega, cantando el tema principal de Sonic Adventure 2. En el caso contrario, en otras franquicias como Yakuza, cuando juegas como el personaje de Haruka, tienes la opción de usar un disfraz de Miku, y en lugar de participar en peleas callejeras, Haruka tiene batallas de baile, que se desarrollan como un juego de ritmo. Además de una aparición especial, en el juego, Space Channel 5. La lista de cameos es larga, todos ellos están documentados en la Vocaloid Wiki. Xbox es la sucesora de la Dreamcast. Como muchos sabrán, la Dreamcast fue la última consola de Sega, lanzada al mercado en 1998. Luego de su descontinuación, Sega decidió retirarse del mercado de las consolas y centrarse únicamente en la producción de juegos, una decisión que se sigue manteniendo hasta la actualidad. De hecho, Microsoft ya había estado trabajando con Sega, antes de que se discontinuara la Dreamcast. La consola tiene un sistema operativo basado en Windows, llamado Windows CE. Aunque no se podía utilizar para ejecutar Internet Explorer o Word, sí ofrecía soporte para DirectX, la tecnología de juegos de Microsoft. Si bien esto fue solo el comienzo de la relación entre Sega y Microsoft, esto se haría más cercano a medida que pasara el tiempo. Muchos de los miembros del equipo que trabajaron en la Dreamcast, acabaron aportando ideas para la Xbox original. De hecho, Peter Moore, el ejecutivo de Sega of America, que tomó la decisión de abandonar la producción de consolas en 2001, se unió a Microsoft en 2003. Durante un tiempo, Sega había intentado que Microsoft hiciera que la Xbox fuera retrocompatible con los juegos de Dreamcast, creando un sucesor directo de la consola, aunque esta idea acabó descartándose. A medida que Sega se transformaba en una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de juegos, empezó a crear muchos títulos exclusivos para la Xbox. Aunque muchos de sus juegos se lanzaban ahora también en otras plataformas, Sega siguió manteniendo una estrecha alianza con Microsoft. También se puede ver mucha evidencia de la influencia de la Dreamcast en la primera Xbox. Los mandos eran notablemente similares, los botones A, B, X e Y utilizaban los mismos colores, aunque estaban desplazados, y tenían ubicaciones similares del joystick análogo izquierdo, así como los gatillos y el D-pad. Parte del legado de Dreamcast sigue vivo hasta el día de hoy en las consolas de Microsoft, en otras palabras, podríamos decir que Microsoft tomó la posta en lugar de Sega, en el mercado de los videojuegos. Shiva. Shiva es un personaje prototipo que fue encontrado en versiones beta del primer Virtua Fighter, pero que al final sería removido del juego antes de su lanzamiento oficial. Un icono que lo representa, y que está con el nombre erróneo de Akira, aparece en el juego de las máquinas recreativas del Virtua Fighter originales. Su nombre original fue descubierto como Mágido en el código original del juego. Shiva es un árabe, que viste un atuendo blanco y morado, empuñando una espada que parece estar cargada con energía verde. Shiva finalmente debutó como personaje jugable en Fighters Megamix, siendo desbloqueado al derrotar la sección de los jefes. Su escenario está basado en el escenario desértico de Wolf, de Virtua Fighter 3. Sakura Wars World Project. El 1 de julio de 2002, se anunció Sakura Wars World Project, en el Akasaka Prince Hotel de Tokio. Se anunciaría que se lanzarían 8 títulos relacionados con Sakura Wars en julio de 2002. El propósito del proyecto era extender la franquicia a múltiples géneros nuevos, y revitalizar la serie, cuyas cifras de ventas estaban decayendo. La mayoría de los juegos que se anunciaron se lanzaron, pero 3 de ellos fueron descartados. También se anunciaron 2 series OVA que sí se llegaron a lanzar. Ninguno de los juegos se acercó a vender 500.000 de copias, y el proyecto Sakura Wars World no logró revitalizar la serie, cuyas cifras de ventas estaban cayendo. Los videojuegos que no se llegaron a lanzar fueron Imperial City Edition, un juego de estilo novela visual, otro llamado Kouma, que sería un juego de acción-aventura, y otro llamado Nishiki Maki, que tomaría lugar en el período Sengoku.
Sakura Wars volvería en 2019, con un nuevo lanzamiento de la franquicia, para la consola PS4, titulado simplemente Sakura Wars, o Shin Sakura Wars en Japón. Streets of Rage 4, Dreamcast. Antes de su lanzamiento para la Switch, PS4 y Xbox One del Streets of Rage 4, se pensó en crear la cuarta entrega, para la última consola de Sega, la Dreamcast, aunque esto nunca pasó de las etapas tempranas de desarrollo. Streets of Rage 4 para Dreamcast nunca vio la luz del día, más allá de esta demo técnica. A partir de estos vídeos e imágenes conceptuales, parece que Sega estaba pensando en implementar diversas funciones, como movimientos combinados cooperativos para el modo multijugador e incluso un modo en primera persona. Esta demo técnica nunca se filtró en internet, y ni siquiera se sabe si realmente hay una demo jugable. Pero aún así, es interesante ver lo que Sega tenía en mente para la franquicia, que por ese entonces estaba prácticamente abandonada muchos años, incluso llegando a saltarse una generación de consolas. Además, el hecho de que Fighting Force estaba planeado también para convertirse en un hipotético Streets of Rage 4 también era interesante. Sega por aquellos años tuvo muchos planes para sus franquicias, que simplemente no pudieron realizarse. Super Sonic Sisters. Super Sonic Sisters fue un spin-off de una serie animada cancelada, de la primera serie de Sonic, que se presentó a la compañía de animación, Dick Entertainment en 1993. El programa se habría centrado en las travesuras de las primas gemelas de Sonic, Mónica e Isabel, con el propio Sonic haciendo apariciones especiales. Se hicieron dos potenciales guiones de la caricatura perdida, la primera de las cuales contiene sinopsis de varios episodios planeados, y la segunda sirve como resumen del primero con pequeños ajustes. Se desconoce si la caricatura estaba planeado para tener lugar en su propia línea de tiempo, o en la continuidad de las aventuras de Sonic, las cuales se emitirían casi al mismo tiempo. La serie permaneció desconocida para el público hasta 2023, cuando el escritor de Dick, Phil Larnage, compartió los documentos de presentación con fines de preservación. Canal Pirata Sega. El canal Pirata Sega fue una agresiva campaña de marketing que contrastaba con lo que hacía Nintendo en esos años. Se autodenominaba el primer canal interactivo y se emitía, gracias a una ficticia toma de la señal de un canal de televisión existente, en plena guerra de consolas, entre Sega Genesis y Super Nintendo. Sega liberó una serie de VHS con el canal Pirata Sega, todo esto tuvo lugar al comienzo de la época de los 90. Los vídeos que se distribuían eran muy noventeros, revolucionarios y apantallantes, los que, claramente, estaban destinados a un público adolescente. Uno de los eslogan usado en estos VHS fue, la ley del más fuerte. Además que está totalmente en español, y es posible encontrarlo hoy en día en YouTube. Sinceramente, estos vídeos te traerán de vuelta al pasado. Sega Saturn 64X. Sega 64X, sería un accesorio que serviría como expansión para la Sega Saturn. Este se conectaría en la ranura de cartuchos que tendría la Saturn, y potenciaría la consola de nuevas capacidades, así como ayudaría a correr juegos en 3D, característica que la Saturn no contaba en un principio. Si bien es sabido que la Sega Saturn fue diseñada para correr juegos 2D, dado que Sega en un principio no anticipaba que los juegos 3D fueran populares, característica que la PlayStation y la Nintendo 64 sí contarían. Esto se puede ver haciendo comparaciones de port de juegos de lucha en 2D, donde claramente, la Sega Saturn es superior. Este accesorio se habría lanzado en 1996, o 1997. Su principal competidor en términos de potencia 3D habría sido la consola 3D OM2 que nunca salió, y que técnicamente como su nombre lo indica, hubiera convertido a Saturn, en una consola de 64 bits. En otras palabras, estarían llenando de accesorios otra vez a sus consolas, volviéndolos más y más bulky. El accesorio para la Saturn podría haber sido seguida por una consola de nueva generación, aún más potente e independiente en algún momento, entre 1998 y 2000, prácticamente repitiendo la misma historia entre la Sega Genesis y Saturn. Vamos, claramente Sega iba a repetir los mismos errores del pasado. No se tiene más información de la 64X, aparte de publicaciones de revistas especializadas de la época. Segapid.
Sega Pit, también conocido como Astro Pit, es un juego de acción que nunca fue lanzado para la Sega Genesis, que se desarrolló en el Sega Technical Institute desde septiembre de 1993, hasta mediados de 1994. Se creó una demo técnica de juego funcional, y varias piezas de arte conceptual para el proyecto, pero nunca se anunció públicamente, y nunca vio la luz del día. El concepto original del juego se desarrollaría en el universo de Sonic. Zip sería el protagonista, que era uno de los villanos de Robotnik que se había hecho amigo de Sonic. Había toda una historia sobre Sonic haciendo equipo con Zip para salvar a Robotnik de un desastroso accidente del laboratorio. Si bien a Sega le gustó el juego, lamentablemente lo querían como un juego independiente. Lo que más se puede resaltar de esta demo, es que reutilizaría los gráficos del nivel Hidden Palace Zone, descartado del Sonic 2. Se ha filtrado una ROM del juego en una fase temprana de su desarrollo, así que es posible jugarlo hoy en día. Sega Black Belt. Antes de Dreamcast, se suponía que existía una consola de Sega llamada Black Belt, también conocida como Saturn II, planeada alrededor de 1997, que estaba siendo desarrollada por 3DFX, líder en el mercado de tarjetas de vídeo para PC. En el momento de su desarrollo, Sega había desechado el nombre de los planetas para darle un nombre único a sus consolas. En esos años, Sega intentó activamente buscar socios para la fabricación de su nueva consola, aunque había incertidumbre de cuáles serían las especificaciones técnicas de la consola. Las conversaciones comenzaron con Microsoft por razones no reveladas, mientras que Sega Soft se unió al desarrollo de Black Belt. En un momento dado, Black Belt se mostró a un número limitado de desarrolladores y aparentemente tuvo muy buena aceptación. Lo que más se destacó del diseño de Black Belt fue su sistema operativo, diseñado especialmente para que fuera fácil desarrollar juegos. Al final, terminó siendo descartado por razones desconocidas. Lo que se puede encontrar hoy en día de esta descartada sucesora de la Saturn, son publicaciones en revistas especializadas japonesas de la época. Treasure Tales. Treasure Tales es un videojuego que nunca fue lanzado para Sega Genesis, y que tendría de protagonista a Tails de la franquicia de Sonic. Si el juego se hubiera terminado, Treasure Tales podría haber sido el primer juego de Sonic en el que Tails hubiera sido el protagonista, aparte del videojuego Tails Sky Patrol. Según Craig Stitt, el diseñador de juegos del Sega Technical Institute, propuso un juego spin-off en solitario protagonizado por Tails, en febrero de 1993. Se desconoce hasta qué punto se avanzó con el desarrollo del juego. La existencia del juego se dio a conocer el 17 de agosto de 2020, después de que Stitt encontrara un currículum en un VHS que había elaborado en 1995. Publicó imágenes de captura de pantalla del VHS, en el grupo cerrado de Facebook, Sega Retro Gamers. Todo lo que se sabe sobre la jugabilidad del juego, es que estaba planeado a ser un juego de aventuras y puzzles, con plataformas isométrico. Aparte de eso, no se tiene más información de este juego. Unidad de disquete para la Sega Master System. La unidad de disquete de Sega Master System es un periférico que nunca salió al mercado, para dicha consola. Parece que en algún momento, además de poder ejecutar cartuchos, Sega había planeado que su consola pudiera ejecutar discos de 3,5 pulgadas, algo muy parecido a lo que hizo Nintendo y su Famicom Disk System, en Japón. La unidad de disquete se habría conectado debajo de la consola Master System, de manera similar a la relación entre su sucesora, la Sega Genesis con el Sega CD original. Se cree que la Master System podría haber sido diseñada con este periférico en mente, ya que tiene un puerto de expansión sin usar, en la parte inferior de la consola, lo que sugiere que se planeó fabricar algún tipo de periférico debajo del sistema desde un inicio. Sega Pluto. Sega Pluto, es una consola de videojuegos que nunca fue lanzada de Sega, sí, otra, en la época, cuando Sega todavía daba nombres de planetas a sus proyectos de futuras consolas. Esta vez basado en el planeta Plutón, este sería desarrollada por Sega durante la década de 1990. La existencia de esta consola fue desconocida por mucho tiempo, hasta abril de 2013, cuando un ex empleado de Sega filtró detalles del sistema en internet. La Sega Pluto habría sido una Sega Saturn de bajo costo, con un módem de internet Netlink y disco duro integrados, lo que la convertiría en una de las primeras consolas en contar con soporte para internet desde el primer momento.
Se desconoce exactamente hasta qué punto se llevó adelante el proyecto antes de que se cancelara. Se produjeron al menos 2 prototipos, Pluto 01 y Pluto 02, respectivamente, ambos presumiblemente en 1996. Pluto probablemente era solo un nombre del proyecto y su nombre final sería desconocido. Sega-chan. Sega-chan fue un robot de nuevo entretenimiento, tal como lo decía su eslogan, que Sega planeó y promocionó alrededor de los años 80, cuando la empresa usaba un logo de color rojo. Vamos, te aseguro que nunca habías visto un logo en color rojo de Sega, aparte de alguna creepypasta por el estilo. Sega-chan medía 151 centímetros de alto y pesaba 190 kilogramos. Tenía varias funciones, como servir comida, reproducir música grabada, o mostrar mensajes en una pantalla incorporada. Tenía reconocimiento de voz, podía responder preguntas específicas y tenía sensores táctiles y de prevención de peligros que permitían una interacción segura con las personas. Sin embargo, nunca se produjo, y, como tal, solo se lanzaron anuncios. Desafortunadamente, afiches y publicidades de la época, es lo único que quedó de Sega-chan. El robot fantástico y futurista que sería una sensación en los arcades, centros comerciales y otros lugares para la familia. Sin dudas, se trataba de un proyecto ambicioso, y, consecuentemente, carísimo, que Sega nunca pudo costear. Como curiosidad, este robot fue creado muchos años antes que Rob, de Nintendo. Nivel 4. Sega Pico. El Sega Pico era un juguete electrónico de Sega, creado por la división Sega Toys, que viene a ser algo así como la Mattel de Sega. El objetivo era crear un sistema de videojuegos orientado a los niños preescolares, principalmente entre los 2 y los 8 años. El eslogan utilizado era, la computadora que piensa ser un juguete. Los cartuchos utilizados fueron nombrados Storyware, y tenían forma de libros. Cada vez que el jugador pasaba la página del cartucho, la pantalla cambiaba la imagen mostrada. Los juegos eran controlados mediante un bolígrafo mágico y botones. Para la Pico se crearon muchos juegos de la franquicia de Sega, así como juegos de Disney, Plaza Sésamo, y aunque parezca extraño, también había juegos de Pokémon, aunque basados en la serie de televisión. ¿Cómo es posible que una franquicia de Nintendo esté presente en una consola de Sega? Pues resulta que Sega Toys era una división muy apartada a la original Sega, y pues al final, Sega Toys obtuvo la licencia del anime, en este caso, de TV Tokyo, para crear estos juegos para la Pico. Aunque el Pico se vendió de forma continua en Japón hasta el lanzamiento del Sega Pico Vina, en América del Norte y Europa, el Pico original tuvo menos éxito y se descontinuó a principios de 1998. Dreamcast. Dreamcast es una Sega Dreamcast antropomórfica, conocida por su comportamiento rebelde y su humor negro. Su nombre deriva de la palabra Dreamcast y la palabra japonesa para niña. Apareció por primera vez en la revista Sega Saturn a finales de 1998, y, con el tiempo, se convirtió en la mascota no oficial de la consola. Aunque, según se dice, a Sega de Japón no le gustaba que se asociara a su consola, a un personaje un tanto raro e inusual, era lo suficientemente popular como para establecer un legado duradero entre los fans japoneses de la empresa. Además de sus apariciones impresas en cómics, Dreamcast también hace apariciones especiales en Shenmue, como una figura de gachapón desbloqueable, así como en otros juegos de Dreamcast. Triforce. La Triforce es una placa arcade desarrollada en una colaboración entre Sega, Nintendo y Namco. La Triforce se basa en la consola de videojuegos Nintendo GameCube para reducir los costos de desarrollo y permitió versiones arcade de juegos de consola doméstica, y viceversa. Entre los juegos que se hicieron para esta placa de arcade fueron Virtua Striker, juegos de Nintendo como F-Zero-X, y 2 juegos de arcade de Mario Kart, los Mario Kart GP. Lo particular de estos juegos de Mario Kart, es que también aparecen personajes de terceros, como Pac-Man, Miss Pac-Man, o personajes de Tamagotchi. Sonic Adventure, DLC para Dreamcast. ¿Sabían que el Sonic Adventure para Dreamcast tuvo un DLC?
El DLC de Año Nuevo de Sonic Adventure fue un contenido descargable exclusivo de Japón, lanzado por Sega para conmemorar el Año Nuevo de 1999. Según Sonic Retro, cuando está activo, el DLC colocaría un Kadomatsu tradicional en Station Square. El DLC se lanzó inicialmente el 26 de diciembre de 1998 y se removió por completo el 7 de enero de 1999. El tamaño del archivo del DLC era de 66 bloques de memoria, con el nombre, Sonic ADB-001. El 29 de diciembre, recibió un parche debido a un error, que supuestamente hizo que los jugadores se quedaran atascados en cierto punto de la historia de Knuckles mientras el DLC estaba activo. La razón principal por la que el DLC es tan escaso, y tan difícil de encontrar se debe a que, solo existe en las versiones japonesas del juego, y por tiempo limitado. El DLC siguió siendo exclusivo de Japón, debido a diferentes tradiciones y fechas de lanzamiento. La Dreamcast y Sonic Adventure fueron lanzados en Norteamérica el año siguiente, lo que hace imposible obtener el DLC de Año Nuevo de 1999, en versiones americanas, e incluso, europeas del juego. El DLC se encontró en una memoria japonesa del juego, en los foros de DS Emulation, y fue extraído para su preservación. Crazy Taxi 4. El videojuego de conducción más frenético de Sega, pudo haber tenido una cuarta entrega, pero parece ser que nunca llegó a pasar de la etapa de prototipo. Lo único que existe de este juego, es una ilustración filtrada de Sega Australia. No se conocen detalles del proyecto, pero por la única ilustración que se ha mostrado, parece que saltar de un taxi a otro, iba a ser una de las mecánicas que tuviese cierta relevancia en este juego. Aparte de ello, no se sabe más de esta supuesta secuela perdida. Earthrise. Earthrise es un juego cancelado que iba a ser una secuela de Nights into Dreams. La jugabilidad se habría centrado en controles de movimiento, similar al esquema de control que luego se implementaría en Nights, Journey of Dreams, utilizando el control de la Nintendo Wii. El desarrollo comenzó en Saturn, involucrando un nuevo controlador Saturn que habría incluido un sensor de inclinación, pero finalmente se trasladó a Dreamcast junto con un diseño de prototipo para un controlador de movimiento Dreamcast. El proyecto fue cancelado, pero la tecnología utilizada para el esquema de control se adaptaría más tarde para la jugabilidad de detección de movimiento en Samba de Amigo, para la Dreamcast. Sega Shiro. En 2020, por el 60 aniversario de Sega, en lugar de celebrar su aniversario con una colección de juegos, la compañía creó una serie de vídeos enfocados en Sega Shiro, el hijo de la antigua mascota de la Saturn, Segata Sanshiro. Los vídeos nos muestran a Sega Shiro como el chico cool, que aún usa un Sega Game Gear en pleno 2020. Sin embargo, su día es interrumpido cuando un villano amenaza con destruir todo lo que su padre defendió. Pero Shiro no se dará por vencido sin una pelea. Al final, no era más que su padre, Segata Sanshiro, que representaba a la vieja Sega de los 90, el cual le encomienda a su hijo a proteger a la nueva Sega. Una gran manera de traernos al pasado, y de recordar a este emblemático personaje, que todos los segueros recuerdan con tanto cariño. Sega Saturn Expansion Pack. El cartucho de expansión de memoria, como dice su nombre, amplía la memoria RAM de la consola de la Sega Saturn, lo que permite que los juegos funcionen con más datos en tiempo real. Algunos juegos requieren el cartucho de expansión de la RAM para funcionar, mientras que otros pueden simplemente usarlo para mejorar los gráficos de los juegos. Aquí está la lista de juegos que lo requieren, algunos usaban el de 4 MB y otros el de 1 MB, es algo muy parecido a lo que tenía la Nintendo 64 y su expansión pack, pero a diferencia de este último, aquí sí se llegaron a utilizar en más juegos. La diferencia era notable, sobre todo en juegos de pelea, donde se acortaban los tiempos de carga, así como una notoria fluidez en las animaciones. En algunos juegos, el uso de este accesorio era obligatorio, si no, te llegaban a salir pantallas como esta. También hubieron versiones no oficiales, por no decir piratas, de estas expansiones de memoria, que en algunos casos no eran totalmente compatibles con la mayoría de juegos. Se pensó en algún momento en crear una expansión de memoria de 8 MB, pero se descartó en último momento. Caricatura de Jet Set Radio. Jet Set Radio iba a tener una serie animada, luego de la salida del videojuego para la Dreamcast.
fue una serie animada de televisión propuesta por Shakira Presley. La propuesta fue apoyada por la propia Sega y estuvo cerca de ser aceptada, pero los estudios la rechazaron debido a que estaban nerviosos de que este no tendría el éxito esperado. Para la serie animada de Jet Set Radio, el argumento habría sido el de una serie para público maduro, que incluía temas policiales, y grafitis callejeros como temas principales. Lo único que se llegó a filtrar, fue el arte de muchos personajes, así como bocetos, e incluso, un guión del primer episodio. Virtua Hamster. Virtua Hamster, también conocido como Virtual Hamster, es un juego cancelado para la Sega 32X. El juego iba a estar protagonizado por una variedad de roedores seleccionables unidos a cohetes que podían viajar a través de una serie de tubos conectados, luchando entre ellos y evitando varios obstáculos. Si me lo preguntan, es una temática realmente rara. Virtua Hamster se creó pensando únicamente en la 32X, pero después de que la consola fracasara, el desarrollo se trasladó a la Sega Saturn durante un breve tiempo antes de abandonarse por completo. También se sabe que a Sega de Japón no le gustaba el uso de Virtua en el nombre del juego, posiblemente para que el juego no se asociara con Virtua Fighter y Virtua Racing de Sega AM2. Una maqueta de caja alternativa utiliza el título Virtual Hamster en su lugar. En agosto de 2009, Ryo Suzuki, de Segasaturno.com, publicó una versión prototipo de este juego, y es posible jugarlo en una etapa muy temprana de su desarrollo. 32 Stream. 32 Stream, es un juego de deportes extremos cancelado que Sega estaba desarrollando para la Sega 32X. Iba a ser una colección de diferentes géneros deportivos, como snowboard, hockey sobre patines, carreras de motos acuáticas y lanzamiento de frisbee. ¿Cómo se supone que eso es extremo? Bueno, lamentablemente, nunca lo sabremos, ya que el juego fue cancelado, y las únicas imágenes que se tiene, son de la parte de la moto acuática del juego, además de una imagen de la caja, que se realizó para el juego. Crazy Combi. Crazy Combi, fue un popular videojuego peruano de Facebook, creado en el año 2009, a manera de parodia de la franquicia Crazy Taxi de Sega, por la empresa Inventarte, un grupo de desarrolladores peruanos. El juego consistía en manejar una combi y evitar a otros vehículos que aparecían en el camino, mientras se escuchaba de fondo una canción de diferentes agrupaciones de cumbia peruana. El juego fue tan bien recibido que, después de 3 meses, se realizó un campeonato nacional, concurso que logró captar la atención de cerca de 30.000 jugadores en Perú. Después de su cierre repentino, el juego de Facebook se volvió inaccesible y no se respaldaron los archivos en la Wayback Machine. Hoy en día, solo sobreviven imágenes y vídeos en YouTube, de jugadores intentando alcanzar el máximo puntaje. Se encontró una versión para dispositivos Android completamente funcional, preservado en páginas que recopilan distintos juegos de celular. Esta versión parece ser temprana, puesto que tiene diferencias a comparación de la versión de Facebook, pero parece ser oficial, al ser desarrollada por Inventarte. Película de Crazy Taxi perdida. En 2002, el sitio web de noticias GameSpot anunció que Sega of America y Woodman Rosen Productions tenían planes conjuntos de convertir el videojuego de 1999 del mismo nombre, Crazy Taxi, en una película de larga duración con una combinación de acción en vivo y efectos especiales generados por computadora. Richard Donner, productor de películas de Superman, se unió al equipo para dirigir la película, al ver el potencial de un éxito de taquilla en ese momento. La película habría sido similar al juego del mismo nombre, que gira en torno a un hombre anónimo que asume el trabajo de un taxista que intenta llevar a los clientes a sus destinos lo más rápido posible, mientras realiza hazañas locas para obtener propinas extra. Hubo retrasos constantes, principalmente en los intentos de hacer el guión por sí solo. Además, el estudio tuvo dificultades para desarrollar la historia en su totalidad, lo que finalmente llevó a que la licencia de la franquicia expirara, así como de los derechos cinematográficos. Grand Theft Auto, para Sega Saturn. Grand Theft Auto, es un videojuego cancelado para Sega Saturn, era una adaptación del juego original de PC. Según Keith Hamilton, quien era el programador principal, utilizaba el motor gráfico de otro juego de Sega Saturn conocido como Clockwork Knight, y tenía una vista lateral en 3D y gráficos mejorados.
El port habría sido cancelado debido a que el equipo no tenía el presupuesto suficiente, junto con una versión de Nintendo 64, mencionado en un video anterior. Después de que la versión para PC fuera un éxito, Grand Theft Auto fue porteado a la PS1, 3 meses después, pero la versión de Sega Saturn nunca apareció. Probablemente decidieron no continuar con su desarrollo por las bajas ventas en América. La versión original de PC tiene un conjunto de gráficos alternativos de una baja resolución de 320x200, que es idéntico a las imágenes de la versión del port para Sega Saturn, mostrado en revistas especializadas de la época. Es probable que estos gráficos hayan sido planeados para el port de Saturn, en algún momento. Ports cancelados de Sonic. No cabe duda que la franquicia de Sonic es el estandarte principal de Sega. Pero en la época de los 90s, Sega planeaba diferentes ports para distintas consolas, así como periféricos del mismo Sega Genesis que nunca llegó a ver la luz del día. Entre los ports cancelados de los primeros juegos de Sonic, se conocen los siguientes. Port de Sonic 1 para Amiga. En 1991, la revista italiana de videojuegos, The Games Machine, publicó un artículo en el que se hablaba de un port de Sonic, para varios ordenadores domésticos, principalmente Commodore Amiga. Iba a ser publicado por US Gold y probablemente habría sido lanzado en junio de 1992. Sin embargo, nunca fue lanzado, posiblemente debido a desacuerdos entre Sega y US Gold. Han aparecido dos capturas de pantalla, ambas extraídas de la revista mencionada, y según estas imágenes, el videojuego posiblemente pudo haber tenido niveles completamente nuevos y diferentes, similar a la versión de Master System y Game Gear. Sin embargo, se teoriza que estas capturas de pantalla pueden haber sido falsas, dado que, la revista de juegos española, Superjuegos, presentó capturas de pantalla completamente diferentes del port, y el usuario, Rakar, del foro, Sega Ages, también publicó capturas de pantalla de la demo de esta versión, también con fecha de junio de 1992. Su existencia no está confirmada. Port de Sonic 1, para Sega CD. Sonic the Hedgehog CD, no confundir con el verdadero Sonic CD, fue un intento de portear el popular juego de Sega Mega Drive Genesis al nuevo periférico de Sega CD. Fue mostrado en la Electronic Gaming Show de 1992, para demostrar las capacidades técnicas de la Sega CD. Se cree que fue cancelado para desarrollar Sonic CD, para el mismo sistema. Hasta la fecha ningún prototipo del videojuego ha salido a la luz, y aparte de capturas de pantalla publicadas en la revista Mega Play, no se tiene más información de este port. Aunque, también es posible que el gameplay mostrado, haya sido solo una demo técnica, y jamás estuvo planeado a ser un videojuego aparte. Super Sonic, port de Sonic 2, para Sega CD. El port fue mencionado por primera vez en el número 7 de la revista brasileña de juegos, Super Game, en un breve artículo titulado, Super Sonic 2 para CD-ROM. Esta es la única vez que se hace referencia al juego como Sonic 2. Artículos posteriores se refieren al juego como Super Sonic. La mayoría de la cobertura documentada del juego proviene de publicaciones de habla inglesa, por lo que es posible que usaran parte del título del artículo como nombre del juego. Según varias revistas de 1992, se suponía que el port se lanzaría junto con las versiones del juego para Genesis, Master System y Game Gear. Presentaría zonas adicionales, así como bonus especiales entre etapas, música con calidad de CD, e incluso el juego tendría voces. Los rumores sobre la existencia del port continuaron incluso después del lanzamiento de todas las demás versiones y el port no tuvo su supuesta fecha de lanzamiento de marzo de 1993. Con su última mención en el número 139 de Computer y Video Games, donde dijeron que el port se lanzaría en Japón en cualquier semana. Obviamente, esto no sucedió. Los siguientes ports no están confirmados, o hay poca información de ello, así que solo les haré una mención honorífica. Port de Sonic R, para la Warzone. Una consola catalogada como una de las peores consolas de la historia, iba a tener un port de Sonic R, en rojo y negro. Qué bueno que no lo lanzaron. Port de Sonic 3, para la Gamecom. Una consola realmente pésima, que incluía una pantalla táctil, que más servía como una agenda electrónica. No se sabe si se llegó a completar, ya que solo encontré una mención en una página en inglés. Lo que sí sé, es que se llegó a realizar el port de Sonic Jam, aunque de una muy baja calidad.
así como más juegos planeados para consolas que fueron un fracaso, como la N-Gage y la Gizmondo. De esto solo encontré menciones, y no hay alguna información concreta de qué pasó con ellos. Nivel 5. Seaman. Seaman es un videojuego de mascota virtual para la Dreamcast, pero que en algún momento de su desarrollo, estuvo planeado para la 64DD. Ya saben, ese accesorio de Nintendo 64, que tuvo una treintena de títulos cancelados. Es uno de los pocos juegos que aprovecha el accesorio del micrófono de la Dreamcast. El juego se volvió de culto por su humor negro, temática extraña, y su diseño algo turbio. El juego nos cuenta que en la década de 1930, el Dr. Jean-Paul Gasset, miembro de un equipo especial de biólogos franceses, estaba decidido a investigar una criatura, que se trataba de un pez de aspecto misterioso con cara de humano. El jugador comienza el juego con un tanque de acuario vacío donde debe ajustar los niveles de oxígeno y temperatura, después de lo cual puede dejar caer un singular huevo en el tanque, y siempre que las condiciones sean las correctas, nacerán unos seres en forma de pez con cara humana, el cual tendremos que estar cuidando cada cierto tiempo. El juego es muy bizarro, no solo estos personajes tienen una voz bastante rara, sino que el juego te hace preguntas un tanto extrañas. Además que todas las criaturas que salen en el juego, tienen caras de personas, lo cual puede ser inquietante. Toda la atmósfera es inquietante en este juego, no digo que sea malo, solo que toma mucho tiempo en completarlo, algo así como una mascota virtual, literalmente, pero sacado de alguna de tus peores pesadillas. Pero en sí, es uno de los videojuegos más raros que he visto. En algún momento se llegó a planear un port para la Nintendo 3DS, pero por razones desconocidas, terminó siendo cancelado. Hatsune Miku, Project Diva, demo de 2008. En 2008, Sega anunció un nuevo proyecto conocido como Hatsune Miku, Project Diva, para PSP. Luego, se lanzó un sitio web para el juego, el 31 de agosto de 2008. El sitio web contenía información sobre el juego, junto con nuevo contenido que iba a aparecer en el juego. Se suponía que la demo contenía solo 5 canciones, y las animaciones eran otras, más simples, los gráficos también parecían ser nuevos, a comparación del juego final. Aparentemente, Sega tenía planes diferentes a los que terminaron apareciendo, como DLC gratuito, un modo versus en línea, y un modo historia. En septiembre de 2008, aparentemente se filtró una demostración del juego. El archivo estuvo disponible durante un corto periodo de tiempo hasta que Sega lo terminó retirando del sitio. A día de hoy, esta demo no ha vuelto a aparecer en internet ni se conoce de algún enlace sobreviviente. Dame Dame. Dame Dame, hace referencia a una letra de la canción Baka Mitai, una balada pop que se puede cantar en las secciones de karaoke de los videojuegos de Yakuza 5 y 0. La canción se ha combinado con numerosos vídeos humorísticos, haciendo lip sync con la canción mencionada, en remixes en YouTube, a partir de julio de 2020, donde el meme se volvió viral en internet. Las parodias de la canción comenzaron a aparecer en YouTube en 2018, cuando el usuario Bakuhaku publicó una parodia que fue viral. Desde entonces, aparecieron muchas parodias del mismo. Super Monkey Ball 3. Super Monkey Ball 3 Banana Crazy, fue una entrega planeada de la serie Super Monkey Ball que fue cancelada antes de su lanzamiento. Se rumoreaba que el juego se anunció en el E3 de 2003 y que se lanzaría en 2004. Se creía ampliamente que tendría soporte online, permitiendo juegos para 8 jugadores en 2 pantallas de televisión, exclusivo para la Nintendo GameCube. No se conocen imágenes de caja ni de desarrollo, solo una marca comercial que contiene un logotipo en blanco y negro, con descripciones vagas de su color. Con una fecha del 7 de junio de 2002. En una entrevista de 2006, Toshihiro Nagoshi, el creador de la serie Monkey Ball, afirmó que el juego en cuestión era solo un rumor de hace mucho tiempo atrás. Aparte de que se sabe que existe la marca registrada, no ha aparecido ningún otro material, ni posible sinopsis de juego o arte conceptual. Aunque se ha especulado que algunos elementos del juego pasaron a formar parte de Super Monkey Ball Deluxe en 2005, para PS2 y Xbox. Edge 16.
El Edge 16 es un módem para la Sega Genesis que nunca fue lanzado al mercado, como un accesorio exclusivo para el mercado americano. Anunciado en julio de 1993 en el Summer Consumer Electronics Show de 1993, era un dispositivo que se insertaba en la ranura para cartuchos de una consola Genesis, lo que permitía a dos jugadores competir con juegos a través de Internet. Las señales del panel de control se enviarían a través de la línea telefónica. Se habría utilizado una ranura para tarjetas en la parte frontal del dispositivo para guardar datos del juego en tarjetas de memoria. Además de mostrarse un accesorio de teclado. Aparte de ello, no se conocen más detalles sobre este accesorio. El Edge 16 estaba inicialmente programado para su lanzamiento en el verano de 1994 en los Estados Unidos, con soporte de software de los desarrolladores Electronic Arts, Tengen, Gametech y Microprose. El Edge aparecería por primera y única vez en enero de 1994, en el Winter Consumer Electronics Show de 1994, donde los asistentes pudieron jugar Vals 3D, a través de 2 unidades Edge 16. Si bien se prometía que sería compatible con más juegos, esta sería la única aparición del sistema. Luego de ello, el accesorio desapareció misteriosamente y jamás volvería a ver la luz. Se especula que no se llegó a lanzar debido al lanzamiento de nuevas consolas de siguiente generación, como la Saturn y la PS1, que estaban solo a meses a salir al mercado. AS-1. AS-1, acrónimo de Advanced System 1 o Advanced Simulator 1, es un sistema de simulación interactivo desarrollado por Sega. Contó con la participación del director de cine, Douglas Trumbull, y el anteriormente mencionado, Michael Jackson, para su producción. El AS-1 es un simulador de movimiento de tamaño mediano con capacidad para 8 jugadores. El sistema inclina la atracción de acuerdo con el movimiento en pantalla, generado por la tecnología Laserdisc. Además de ello, contaba con realidad virtual con vista de 360 grados, y efectos hidráulicos. Los juegos que se conocen de este sistema fueron, Mugo, Michael Jackson in Scramble Training, y Megalopolis, Tokyo City Battle. Una versión más avanzada pero aún incompleta del AS-1 fue mostrado al público, en la O-Show de 1992, donde obtuvo un buen recibimiento. Esto provocó que mostraran más interés en crear más juegos para el sistema que fueron lanzados en 1993. Una vez los centros de atracciones de Sega cerraron a finales de los años 90 e inicios de los 2000, la consola no fue preservada, y sus juegos nunca fueron lanzados en otro formato. De lo poco que sobrevive sobre los juegos, son algunos vídeos durante la presentación del AS-1, uno de ellos es el documental francés Otaku, de 1994, además de menciones en revistas, como la VIP, Mega Drive. Dreamcast. Dreamcast, es una consola clónica de la Dreamcast, que fue creada por una compañía china desconocida. Es compatible con todos los juegos y accesorios de la Dreamcast, ya que al igual que la Dreamcast reproduce BSD y MP3, pero no es lo más interesante que propone esta consola. La Dreamcast tiene una pantalla incorporada en la parte de arriba, plegable, existiendo la posibilidad de ser usada como una consola portátil. Esto enfureció a Sega, dado que era una consola no oficial, sin licencia de esta última. Tras muchos conflictos, Sega ganó la demanda, y tiene total derecho sobre la producción de la consola, que al igual que la Dreamcast, dejó de producirse. Al ser una versión mejorada de la Dreamcast no tiene bloqueo regional, y por lo tanto, no importa que sea China, puede leer juegos de todas las regiones. La única manera de conseguir una hoy en día es comprarla de segunda mano, en tiendas en línea o portales de compra y venta, pero es difícil de encontrar la nueva, por no decir que es casi imposible. Hijos de Miyamoto eran fans de Sega. En una entrevista del año 2020, Miyamoto, creador de muchas de las franquicias populares de Nintendo, ha dicho que sus hijos eran fans de los juegos de Sega, cuando estaban creciendo en la época de los 90s. Un hecho curioso, ya que esto fue en la época en la que estaba en su punto álgido la gran batalla de consolas, entre Sega y Nintendo, una lucha que definió la historia de los videojuegos. Estas fueron las palabras de Miyamoto. Jugaban a un montón de juegos de Sega, también les gustaba conducir coches en Outrun, y también jugaban bastante a Space Harrier, decía Miyamoto en sus declaraciones. ¿Quién lo diría? Los mismos hijos de Miyamoto, traicionando a su padre.
Aunque Miyamoto afirmaba no sentirse molesto por eso, decía que, al contrario, eso le motivaba a crear más juegos, para que prefiriesen los que él hacía. All your base belong to us. All your base belong to us, traducción errónea que sería, toda tu base nos pertenece, es un meme de internet basado en una frase mal traducida de la escena inicial del videojuego japonés, Zero Win. La frase apareció por primera vez en el lanzamiento europeo de Sega Mega Drive de 1991, adaptación del juego arcade de 1989. A principios de la década de 2000, una animación GIF que representaba el texto del intro se viralizó en los foros de internet, el cual ganó popularidad y se convirtió en un meme. Es más, yo diría que es uno de los primeros memes que se hicieron populares en la comunidad de internet. Se ha hecho referencia al meme original muchas veces, en medios fuera de los foros. Zero Win es ya un clásico en los memes con esa mítica frase, aunque, ese no sería la única frase mal traducida del juego, es más, esto ya vendría desde su versión japonesa. Mostrado en un video de YouTube, donde se ha traducido las 35 versiones distintas de su final y todas contienen frases aún más locas que la frase de la intro. En todas ellas los creadores se limitaron a poner la imagen de la introducción e introducir distintas respuestas que van desde frases sin sentido, a frases que parecen ser sacados de páginas de shitposting. Si no me creen, aquí hay algunas imágenes. Frases como, solía vender plátanos en Kagoshima hace mucho tiempo, ahora vendo manzanas, soy tu madre, te di a luz hace 22 años, tan divertido es leerme. Para de una vez, en serio, para. Aquí hay mucho material para memes, gente. Sega Jupiter, y los otros proyectos de Sega. La Sega Jupiter, es una consola inédita desarrollada por Sega a principios de la década de 1990. Otra de las consolas con nombres de planetas, esta vez basado en el planeta Júpiter, habría sido una consola de 32 bits basada en cartuchos con especificaciones similares, si no idénticas, a las de la Sega Saturn. Con frecuencia se confunde con el proyecto Sega 32X, cuyo nombre en código es Marte. Técnicamente la Júpiter iba a ser una consola alternativa a la Saturn, pero con cartuchos. Con esto técnicamente quedaría completo los proyectos de consolas de Sega con nombres de planetas, ya que en este caso, no hay imágenes oficiales de la Júpiter, siendo la consola más desconocida de Sega hasta el momento y lo único que se tiene son fanarts de qué es lo que pudiera haber sido. Recapitulando con Sega y sus consolas basadas en planetas, Sega Mercurio es la Game Gear, Sega Venus es la Sega Nomad, Sega Tierra, o Terra, sería la Sega Terra Drive, Sega Marte sería la 32X, Sega Júpiter es la mencionada que no se sabe de su existencia, Sega Saturno ya saben qué es, Sega Urano, simplemente no existió, el único planeta del que no se sabe nada, porque según su nombre en japonés, significaría, no se venderá, por lo tanto fue descartado de primeras, además que las malas lenguas aseguran que sería un nombre muy turbio para una consola. Sega Neptune es la Genesis 32X, y Pluto es la Saturn con módem integrado. Fin de la teoría de Sega y sus consolas basadas en planetas. Modelos raros de Dreamcast. La Dreamcast, es una de las consolas de Sega que tuvo muchos modelos bastante raros de conseguir, algunos eran basados en conmemorar algunos eventos especiales, así como en diversas franquicias de Sega. Estas son algunas. Dreamcast rosada conmemorativo al videojuego Sakura Wars Taisen 3, Dreamcast versión rosa transparente de Hello Kitty, también hay el versión azul transparente, que incluye mouse y teclado para desarrolladores. La Dreamcast Drivers 2000 CX1, tú te preguntarás, ¿esto es una Dreamcast? Así es un televisor integrado con Dreamcast, que parece tener forma de la cabeza de Sonic, Dreamcast Kazuhiura. Esta fue una edición limitada de Dreamcast, la cual traía una consola normal pero con una placa plateada en la tapa con la firma del entonces presidente de Sega, Shoichiro Irimahiri. Dreamcast Toyota, Dreamcast Milka, Dreamcast Coca-Cola, Dreamcast Jet Set Radio, Dreamcast Walt Disney Magical Racing Tour, Dreamcast Shenmue, Dreamcast Sonic 10º aniversario, Dreamcast Umbrella Edition, Dreamcast Chuchu Rocket, Dreamcast Seaman, Dreamcast Navidad, Dreamcast Resident Evil, Dreamcast Sports, Dreamcast Gold. Créeme, te aseguro que nunca voy a acabar con esto. En fin, la mejor consola de Sega siempre con unos diseños muy geniales. Nivel 6.
Caricatura de Sonic de 2007 cancelada. Según reporta la página Sonic Stadium, hubo una serie de televisión de Sonic que fue cancelada en 2007, 3 años después de Sonic X, titulada simplemente Sonic the Hedgehog. De esta serie, que fue presentada a Sega hace 10 años aproximadamente, no se sabe nada. Se ha conocido su existencia gracias al perfil en LinkedIn de Grant Moran, un guionista para televisión que ha participado en series animadas como Tiny Toons Adventures, Animaniacs, o Jimmy Neutron. Según su perfil, desde mayo de 2007 a octubre de 2007 estuvo trabajando en esta serie bajo encargo de Sega Entertainment America, de la que ahora conocemos su existencia. La página Sonic Stadium ha contactado con Grant Moran y él les ha contado que la serie iba a ser emitida en televisión, y que Sega les habría contratado a través de un intermediario. Desgraciadamente, no han revelado más detalles al respecto, excepto que se iba a titular Sonic the Hedgehog, y que no recibió la aprobación de Sega por lo que el proyecto se canceló en fases tempranas. Esto se suma a otros tantos proyectos del Erizo Azul que quedaron cancelados, y, que en estos últimos años, se van descubriendo su existencia. Jet Set Radio Evolution. El estudio americano independiente, Dinosaur Games, publicó una demo, que presentaron a Sega para tratar de realizar una secuela de Jet Set Radio, en el año 2017, llamado, Jet Set Radio Evolution. El proyecto fue rechazado por Sega, propietaria de los derechos. Jesse Sosa, el director creativo de Dinosaur, explicó: "Hicimos esta prueba visual después de que Sony expresara interés en ver a los personajes en movimiento en la Game Developers Conference de 2017. El trabajo se realizó en una semana, y aunque personalmente no me acaba de convencer, hay que decir que prometía bastante, y captaba bien algunos de los elementos del juego original. Este vídeo era el primer paso antes de llegar a una demo jugable. Si Sega hubiera estado interesada habríamos invertido en crear un prototipo funcional", según Sosa. Sega nunca llegó a explicar sus razones para rechazar la posibilidad de hacer Jet Set Radio Evolution. Aunque sí, aseguran que quieren que alguien, quien sea, cree un nuevo Jet Set Radio. Xbox compra Sega. Esto no es oficial, son solo rumores que salen en internet de vez en cuando, que Sega sería comprada por Microsoft, o que posible colaboración de empresas. Las evidencias no están tan claras, pero no olvidemos que para el desarrollo de la Dreamcast, Sega y Microsoft colaboraron una vez, y la relación entre ambas empresas siempre han sido buenas. Además, Sega ya había sido comprada desde hace mucho tiempo por Sony, formando Sega Sony, así que no creo que sea posible otra compra más. ¿Se imaginan ver los juegos de Sonic exclusivos de la Xbox? Le veo pocas posibilidades, pero quién sabe, quizás el tiempo me dé la contra. Sonic Cabaret. No es lo que parece, Sonic Cabaret es una ROM interna de los desarrolladores de Sega, que al parecer, contiene músicas no utilizadas del Sonic 2 o que estaban en una etapa muy temprana de desarrollo. Lo único que he podido encontrar es un video de YouTube de esta supuesta ROM perdida, por el usuario, Microwave. Aparte de ello, no he encontrado más información de esto, si alguien puede complementar algo más, déjenmelo aquí en los comentarios. Sega Heroes. Sega Heroes, originalmente conocido como Sega Legends, fue un videojuego de puzzle gratuito desarrollado por Demiurge Studios y publicado por Sega para Android e iOS, lanzado el 14 de noviembre de 2018. Sega Heroes recibió opiniones mixtas de los analistas, muchos elogiaron la jugabilidad, pero criticaron su dificultad. El juego dejó de operar en mayo de 2020 luego de la separación de Demiurge y Sega. Los motivos se dejan claros en el comunicado. Después de 5 años de fructífera colaboración, Sega y Demiurge han decidido tomar diferentes caminos. Demiurge debe asumir la plena propiedad de su estudio. Lamentablemente, eso significa que tendremos que descontinuar Sega Heroes. Esto implicó que Sega Heroes sería retirado de las tiendas de Play Store y App Store, así como todos sus contenidos y servicios. Además, si se había hecho alguna transacción en el juego, los jugadores deberían pedir un reembolso. Se desconoce cuál fue la razón de esta ruptura hasta el día de hoy. Accesorios de personajes de Nintendo en Phantasy Star Zero. En el juego Phantasy Star Zero, es posible encontrarse armas relacionadas con franquicias de Nintendo.
Por ejemplo, el cañón de Samus es una de las armas del juego, así como una tubería, y el escudo de Link. Estos son exclusivos de la versión japonesa del juego. Conflictos entre Sega América y Sega Japón. Durante la historia de Sega en el mundo de los videojuegos, siempre ha habido un factor que ha jugado en contra, y es la comunicación entre Sega América y Sega Japón. Todos los fracasos de Sega podrían atribuirse a Sega of America, la decisión de seguir con el Genesis de 16 bits porque se vendía bien, extender su vida útil por mucho tiempo, sacando nuevos accesorios, e incluso, el lanzamiento de la Saturn a 6 meses de la 32X. Yo digo, ¿qué clase de marketing es ese? Es que se nota la falta de comunicación entre Sega América y Sega Japón sobre el lanzamiento de la Saturn, sin contar que la 32X y la Saturn estuvieron disponibles casi al mismo tiempo en Japón, además de la incapacidad de entregar juegos al mercado estadounidense. ¿Fue realmente así? Quiero decir, Sega de Japón fue acertada y tomó todas las decisiones correctas. Saturn fue un éxito en Japón, después de todo, porque parece que fue Sega of America la que derribó a toda la empresa. Esto podría quedar a debate de quién fue la culpable, pero no cabe duda que la falta de comunicación fue el factor principal que hizo que Sega, luego del éxito de la Genesis, se desplomara en la industria, sin manera de llegar a recuperarse. Empleados de Sega en Fighting Vipers. En el juego Fighting Vipers para arcade, algo menos conocido es que un par de miembros del personal responsables de crear Fighting Vipers también están incluidos como peleadores en el juego. El personaje en el código del juego tiene el nombre de Doom 3, es Taichi Katahiri, que figura como coordinador del juego en los créditos. También tiene una biografía única, para la pantalla de selección de personaje. El otro personaje, llamado Doom 4, parece ser Hiroshi Kataoka, el director del juego. Tienen bastantes fallas, particularmente porque los modelos de cabeza parecen intercambiarse mucho. Los modelos de personajes utilizan un mapeo de texturas más simple y modelos básicos similares a los personajes de Virtua Cop, otro juego de Sega AM2. Un dato muy curioso, Sonic y Tails también están ocultos en el juego. Según cuenta la historia, un programador agregó a Sonic y Tails a Fighting Vipers en su tiempo libre, aunque era de broma. Yu Suzuki le mostró el resultado a Yuji Naka, a quien a su vez le encantó la idea, y el resultado fue Sonic the Fighters. Dreamcast 2. Un deseo de muchos jugadores y el sueño de muchos segueros en el mundo, el Dreamcast 2 sería una hipotética máquina de Sega si es que la compañía volviera a producir consolas en el mundo de los videojuegos. En internet existen hipotéticas imágenes de cómo hubiera sido esta consola de nueva generación de Sega, que no tendría que envidiar las capacidades de las consolas de la actual generación. Muchos de los diseños están muy bien logrados, parecen reales, aunque lástima no lo son, al menos por el momento. Dando la hipotética teoría, de qué hubiera pasado si Sega todavía continuaba en la batalla de consolas. De vez en cuando aparecen noticias de que Sega sacaría una nueva consola, pero nada oficial por ahora. Que no te sorprendan los clickbaits de la Dreamcast 2 que hay en internet. Sega abandona a la mayoría de sus IP. No es de extrañar que Sega ha mantenido abandonadas a sus IP por mucho tiempo, juegos como el anteriormente mencionado Jet Set Radio, Echo the Dolphin, Space Channel 5, Toeyama Network, Vectorman, Ristar, vamos, hasta incluso Alex Kidd, la primera mascota de Sega. Ustedes pensarán que por ser la primera mascota de la compañía sería muy importante para Sega. No, fue la que Sega desechó a primeras de cambio luego de que saliera Sonic. ¿Alguien se acuerda de esta mascota? Supongo que no muchos, solo sacan remasterizaciones de juegos clásicos. Vamos Sega, hay muchas franquicias que lo merecen, y los fans son los que hacen ese trabajo. Al menos Sega si los dejan hacerlos, a comparación de Nintendo. Nivel 7, final. La Dreamcast mató a Sega. Si bien en un primer momento, la Dreamcast parecía ser un éxito para Sega, la cosa es, que al final, eso no fue el caso, más bien, fue la causante del declive de Sega, en el mundo de las consolas. Hubieron tres factores en los que influenciaron en gran medida el declive de Sega. Número 1. La pérdida de confianza.
En Sega estaban decididos a rememorar el éxito que tuvieron con la Sega Genesis, pero eso no fue suficiente para poder reparar todos los errores cometidos en el pasado. Para finales de los años 90, Sega ya venía arrastrando un historial de periféricos fallidos, consolas canceladas, que he mencionado a lo largo de este video. Todo ello hicieron perder la confianza de los desarrolladores, y sobre todo, el de los segueros, los fans de toda la vida. No solo eso, compañías como EA Sports, no desarrollaron juegos para la máquina, debido a pérdidas millonarias que tuvieron con la Sega Saturn. Así que Sega tuvo que crear sus propias líneas de juegos de deportes. El mismo caso pasó con otras desarrolladoras. Vamos, que la confianza con Sega estaba prácticamente rota. Número 2, la piratería. Ya de seguro saben de lo que estoy hablando, la rampante piratería que ocurría a finales de los años 90, con el formato de CD-ROM. Todo mundo en esos años hacía copias ilegales de juegos, ya sea por medio de la creación de chips, o maneras de engañar a la consola, como es el caso de la PS1, donde, prácticamente, la consola era sinónimo de piratería. Entonces, ¿por qué la Dreamcast sí le afectó esto? Esto se debió en gran parte a su formato, los CD-ROM, si bien este formato era nuevo, a la vez, era muy escaso, lo que incentivaba más las copias de juegos. Además de la aparición temprana de los 1000 CD, que vulneraban la seguridad de la consola, la hizo caer en más pérdidas. Vamos, Sega prácticamente ya no vendía juegos, el recurso que necesitaba para recuperar sus pérdidas millonarias. Todo un desastre en cuanto a la seguridad de la consola. Y número 3. La razón más importante del fracaso de la Dreamcast, tiene un nombre, y ese es, la PS2. Sí, la PS2, la sucesora de la popular PS1, no solo venía de ser la favorita de los jugadores, sino que la consola estaba fuertemente apoyada por desarrolladores, con su lectora de DVD, formato muy popular para la época. Prácticamente esta consola, dejaba obsoleta a la competencia en su época. Todos tenían una PS2. Estas razones hicieron que la Dreamcast hiciera fracasar a Sega. Lamentablemente, los errores de Sega le pasaron la factura, aún así no importa cuántas consolas nuevas tenga Sega. Sega no podía con todo ello, era, prácticamente, una batalla perdida. Despidos masivos y explotaciones en Sega. Communications Workers of America ha presentado una demanda ante la Oficina de Prácticas Laborales Injustas, acusando a Sega de eludir a la organización AXCWA, en un intento de despedir a trabajadores. Según un informe de Kotaku, la casa Sonic entregó una propuesta para eliminar gradualmente a todos los trabajadores temporales, muchos de los cuales están en control de calidad y localización. Los despidos afectarían al 40% del grupo, o aproximadamente 80 empleados en total. En la presentación, Kotaku escribe que la organización acusa a Sega de forzar a los empleados a asistir a una reunión en la que se les dijo que sus puestos de trabajo serían trasladados a Japón y Europa, en lugar de negociar los despidos directamente. Se dice que incluso, Sega no cumpliría las normas contra las empresas que negocian con los empleados, y no con los grupos que los representan. Se sabe que hay diversas prácticas sucias detrás de esta compañía. Ni en la industria de los videojuegos se salvan de eso. ¿Y si Sega volviese a hacer consolas? Sega ha sabido experimentar lo que es tocar fondo en el mundo de los videojuegos, y tener que sacar de las ruinas lo mejor de sí para poder sobrevivir. Con el paso del tiempo, se dejó de lado el resentimiento y la rivalidad con Nintendo y Sony, para empezar a tomar mejores decisiones, sacando provecho de sus franquicias que tiene, siguiendo firme ante toda esta ruina, que ocasionaron sus malas decisiones. La Sega actual es muy diferente a la Sega de los 90s, esta Sega ya no está interesada en hacer consolas de videojuegos y competir. Yo veo esta Sega como una desarrolladora independiente, con ansias de expandirse a nuevos mercados. Sí, puede que esto nos duela a los jugadores que crecieron con la vieja Sega, eso lo demostró Sega con sus acciones recientes. Además, el Sega actual es más una corporación que una empresa de videojuegos. Eso nos quiso decir Sega en sus vídeos por el 20 aniversario de la compañía, a través de Segata San Siro. Sega ha sido un legado, una historia, de innovación, experimentos fallidos, breves éxitos, largos fracasos, bueno, de todo,
Pero sin su existencia, la historia de los videojuegos no hubiera sido la misma. Será mejor que guarden con cariño sus Dreamcast, que la verdad veo poco probable que Sega saque alguna vez otra consola de videojuegos, intentando competir de vuelta, aunque, no creo que sea imposible. Espero equivocarme. Y con esto terminó el iceberg de Sega, uno de los que me ha pedido mucha gente. Ha tomado su tiempo pero ha valido la pena, ya que Sega es una de mis empresas de videojuegos favoritas, y realmente sí hay mucho de qué hablar sobre el tema, como siempre. Si has llegado hasta aquí viendo cada minuto del video, realmente te lo agradezco, ya que cada minuto lo he hecho con mucho esfuerzo. Estaré leyéndoles en los comentarios sus opiniones, y mejoraré en lo que pueda para la próxima. Gracias por todo Sega, tu legado en los videojuegos jamás será olvidado. Se acabó. Espero les haya gustado este iceberg, recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para Pixe, Luis Jaramillo, Lopesmo, Userol 4U1ZK4M, y Tina a 5086. Si quieres que te salude, comenta algo respecto al video, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. Y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis vídeos, así como adelantos de futuros proyectos del canal. En fin, esto es todo por el video, cuídense, chao.